Seguimos con el análisis de lo que deja este primer año de gobierno, este primer año de gestión de Javier Milei. Más allá de los números, más allá de los indicadores macroeconómicos, también es relevante hacer algún análisis desde el marco político. Estamos en comunicación con Carlos De Angelis, sociólogo, analista político, para ver qué deja las buenas y las malas de este primer año de la administración Milei. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Un gusto hablar contigo como siempre. Bueno, en este primer año, ¿qué te queda en los dos platillos de la balanza en materia política por parte de Milei? ¿Qué es lo mejor y lo peor de este primer año? Bueno, Nietzsche hablaba de la voluntad de poder, ¿no? Es Ujú. decir, para ejercer el poder hay que tener voluntad, y me parece que Milei, con sus claros oscuros, ha demostrado voluntad de poder, y sobre todo contrastándolo con el gobierno de Alberto y con el gobierno de Macri, porque esto es interesante mirarlo frente a las dos experiencias, ¿no? Un gobierno de centro derecha conservador, como fue el de Macri, tiene algunos parecidos, pero muchas diferencias, y después, bueno, el gobierno de Alberto Fernández, que se plantaba dentro de una centroizquierda, ¿no? Una Ujú. especie de socialdemocracia que también tantos problemas trajo. Ujú. Me parece que Y con dos esas cabezas, dos. y un gobierno con dos cabezas como mínimo. Exacto. Me parece que el gobierno de Milei tiene rasgos, mirándolo rápidamente, tiene rasgos parecidos a lo de Macri. Vos fijate, esto de que haya una pequeña mesa donde una de las figuras sea un consultor, como fue en su momento Durán Barba y ahora Santiago Caputo, Marcos Peña que lo ocuparía Karina Milei, es decir, un lugar de super confianza, y después medidas como arrancar devaluando, que es algo que hizo Macri, pero Macri arranca de 9 y pasa a 13. Acá lo hizo con bastante más, con bastante más fuerza, pasó de 350 a 800, es decir, arrancar devaluando para después clavar el dólar. Entonces, esto le trajo dos consecuencias económicas. Uno es bajar la inflación, otro es frenar el dólar. Y lo hace con mucho costo. Y ahora está el costo social, ¿no? Que trae esta política, que se empieza a ver un costo social muy duro, los jubilados pierden mucho, los sectores que comercian en el mercado interno pierden mucho, los trabajadores del Estado, muchos expulsados, y ahora Ujú. una lenta caída de la industria, del comercio, es decir, Y del consumo también, sobre todo, ¿no? y del Digo, consumo, como contraposición al gobierno anterior. claro, claro, el último año donde Massa era ministro, hubo una fiebre de consumo, gastar todo, luchar contra la inflación, y este parate de golpe también es un poco la demanda que tuvo la sociedad cuando lo votó a Milei. Ujú. Y esto se logra, ¿no? Entonces, por eso vemos que en las encuestas hoy Milei está aprobado. ¿Está aprobado cómo? Está aprobado en lo corto, en lo pequeño. Nadie sabe muy bien hacia dónde va esto, que es Ujú. un problema que va a tener el próximo año, ¿no? El año Claro. Ahora, electoral. en ese plano, Carlos, es casi un presidente que la sociedad le confió el trabajo sucio, digamos, para que después venga otra cosa y realmente traiga un plan superador, un plan para crecer, para mejorar las instituciones, para hacer un país más productivo, etcétera. ¿Sería algo de eso? Sí, no lo ven, no lo conocemos esto, ¿no? Ujú. Milei me parece que hoy no está en condiciones ni tiene las ganas de explicar eso. Y después hay tres elementos Ujú. que le han dado estabilidad. Una es que, a pesar de tener tantos diputados y senadores propios, no tiene gobernadores, tiene un grupo, es el PRO completo, parte del radicalismo, parte de la coalición civil, que lo ha bancado Ujú. en las difíciles, ¿viste? Cuando hubo que votar la ley de bases, y cuando hubo que vetar dos leyes tan importantes como la de la movilidad jubilatoria y de la financiamiento universitario. Esos
soporte muy importante y sin costo político para Milei, porque Milei no tuvo que, ahora apareció la discusión de Cuellar, que podría ser una grieta pequeña que vamos a ver cómo evoluciona, pero pudo lograr esto. ¿Y por qué lo pudo lograr? Por dos razones. Parte de este PRO y parte de este radicalismo, en definitiva, cree que alguien tiene que hacerlo. Lo que vos decís, el trabajo sucio. Alguien tiene que hacer eso, alguien tiene que ponerse los guantes y hacer eso, meter las manos en el barro. Y después es un gobierno bancado por la opinión pública. Es decir, por eso todo el tiempo se están mostrando encuestas. Mientras muestra encuestas favorables, el PRO y el radicalismo lo va a seguir bancando. El día que la TABA, miren lo que digo, la TABA se dé vuelta, esto soy de la época de Martín Fierro, ¿viste? Cuando la TABA se dé vuelta, ahí van a aparecer las facturas políticas de sus circunstanciales socios actuales. No te escucho ahí. Lo que preguntaba, ¿me estás escuchando bien? Ahora sí. Bien, no, decía, el tono agresivo de Javier Milei, la decisión de no acordar nada concreto con nadie, porque ni siquiera la alianza inicial con el PRO puede sostenerse. Eso también va a ser un rasgo que va a continuar, digamos, su fortaleza está en defenderse de esa manera y en mantener ese tono agresivo que lo hace fortalecerse en el segmento propio, ¿no? ¿Hay algo de eso? Digo, ¿prevés como que eso pueda seguir? Sí, el tono agresivo es algo muy interesante y porque Milei toma el tono de la sociedad hoy. La sociedad argentina habla en esos términos, habla a los gritos, habla insultándose. Uno lo ve no solo en las redes, lo ve en la televisión, lo ve en Claro. la calle. Gente que al pequeño problema se agarra trompada. Esto lo veo en la esquina de mi casa. Y Milei toma esto, uno siempre piensa que la dirigencia tiene que mostrar el ejemplo. Milei no muestra el ejemplo, Milei se suma al quilombo, si me permitís la palabra, habla insultando. Entonces, ahí hace una suerte de representación del mal, digamos, ¿no? Y también esto tiene unas consecuencias obviamente amenazadoras, ¿no? Vos fijate los ataques permanentes a los periodistas, el ataque a los medios, el ataque a los economistas que opinan en algo distinto, digamos, a veces sutileza, ¿no? ¿Cuánto es la tasa de los bonos? Si el bono es bimonetario, viste que hay discusiones que son. No, él va contra eso. Eso, por supuesto, mientras la cosa va bien, eso es un rasgo, si querés, de marketing. Si la cosa Claro. va mal, obviamente que eso va a ser un costo muy alto. A ver, te pongo el ejemplo. Cuando fue la campaña electoral de la Rúa, él decía, soy aburrido, dicen que soy aburrido porque no ando en Ferrari, Sí. mostraba un tono mucho más campechano. Ese mismo elemento, 2 años después, lo saca de la Casa Rosada. Vos Claro. fijate que eso es un elemento que no sabemos cómo juega. Y luego la relación con su oposición amiga es muy interesante, porque ahí te está viendo algo, hay una lectura de este país, de la sociedad, lo que significa el propio macrismo. Él se está quedando con todos estos votos. Digo, un elemento que me parece tan obvio, porque está arriba de la mesa. La fórmula opositora de Juntos por el Cambio la toma, son sus ministros. Vos fijate qué interesante, que pocas veces se ve, la toma Burri, la toma a Petri, y lo ponen dos cargos que iban ahí para Villarruel. Esos dos cargos, ¿no? Sí, Tanto sí, 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 está Ministerio de claro. Seguridad como el de Defensa. Hay que acordarse y mirar estas cosas que están arriba de la mesa y que él logra entender eso rápidamente, porque si no, ¿qué pasaría? Hoy la tendría en la vereda de frente a Bullrich, que no te quepa la menor duda. Estaría enfrente tirando piedras. Y él hace ese elemento, porque en algún momento Bullrich se transformó en la Lilita Carrió de este momento, ¿no? Con un tono agresivo, con un tono de hacer
eh, ir por la vía judicial, lo que no te gusta lo judicializo. Ujú. Eh, Todavía no vimos el Milei completo, no vimos la película completa. Quienes creen que ya vimos todo se equivocan. Bien, ahora, Vamos a ahora ver lo vamos a mucho poner a Milei. prueba, claro, vamos a poner a prueba ese Milei en el año electoral. ¿Ahí qué esperás? ¿Esperás más agresividad? Porque digo, ahí es donde siempre la confrontación se agudiza, porque hay que competir. Digo, ahí esperás que, por ejemplo, se separen más todavía de Mauricio Macri, que vaya a capturarle a Mauricio Macri su feudo central, que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Esperás más de eso o esperás tal vez algo, una política un poco más aliancista, más acuerdista, para ganar más masa muscular en el Congreso? Acá hay dos elementos que hay que mirar. Primero, ¿por qué no presenta el presupuesto? Ujú. Es decir, no presenta el presupuesto porque le va a permitir, va a correr no el 2023, el que se hizo 2022, Claro, era otro país. sí. El que se hace en diciembre de 2022, o el segundo semestre. Eso es un elemento clave. Él va a poder manejar buena parte del presupuesto de forma totalmente arbitraria. Bien. Es decir, Mm. va a ser un Eso ya plan es toda una platita señal. Mm. sin que nos enteremos, porque está en el presupuesto. Simplemente va a tener que desviar que esto lo puede hacer. Por eso no lo presenta. Y después me parece que con respecto a lo que vos decías, va a ser hiper pragmático. Donde le sirva, va a ir junto. ¿Por qué? Porque, bueno, mucha gente del PRO le viene pidiendo pista hace mucho tiempo. Sabemos, los Ritondo, los Santilli, le están pidiendo pista hace mucho tiempo. Va a ser alianza táctica, no estratégica. Ujú. No va a haber una estrategia única para todo el país. Donde él crea, por ejemplo, que en Córdoba puede hacer una buena elección, ganar la provincia, traerse los diputados, que no son muchos, pero ahí va a ir solo. En la ciudad de Buenos Aires veremos cómo le dan las encuestas. Vos fíjate que esto lo dijo Milei, me llamó mucho la atención. Dijo, miramos mucho las encuestas. Lo dijo en una de tantas presentaciones que Ujú. hace este empresario. Esto es raro que un político haga eso. Fíjate que Cristina siempre dice, yo no miro encuestas. No, mentira, mira encuestas. Todos, claro, Mira todos la número por miran, pero número. nadie lo cuenta. Sos el encuestador que te vuelve loco. Está muy bien. Yo lejos de criticar eso, ¿no? Pero llega eso. Él no, él dice, yo miro todas las encuestas. Está contratando todo lo que se mueve. Entonces me parece que va a estar mirando ciudad por ciudad, provincia por provincia. Va a ser una estrategia muy, muy de cirujano, a contrario de lo que va a ser el discurso, que va a ser de motosierra, de mucho ruido. Claro, pero está claro, no hay nada previsto ni ninguna atadura de tipo personal ni ideológica. Simplemente el pragmatismo electoral más casta no se consigue, Carlos. Va a ser, claro, no hay principios ordenadores acá. Ujú. No hay tener solo soldados, solo, no, va a tener lo que tenga que tener pensando en el lunes siguiente de la elección y de Ujú. poder decir, los aplastamos. Claro. Veremos a quién aplasta, ¿no? Por eso, bueno, Ujú. una de las inquietudes es provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque eh, jugar, vos fijate que ya lo ha propuesto a Spert, no mide Spert, Ujú. llevar a la hermana es mucho riesgo porque Milei contra Cristina sería una apuesta a todo o Claro. nada y si te va mal, después Es te va muy a difícil votar el día volver, claro. siguiente. Ujú. Claro, todo está pensando mucho qué hacer en provincia de Buenos Aires, o bueno, o dejar esa ficha sabiendo que pierde, pero mirando Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Ujú. qué pasa con Mendoza, se peleó con De Marchi, que fue uno de los tantos funcionarios que salieron eyectados en este tiempo, que era un buen candidato para Córdoba. Hay que ver qué pasa con estos muchachos streamers, Ujú. esta generación de post-Twitter, ¿no? Esta generación Esta cámpora libertaria, digamos. esta cámpora libertaria que viene con la doctrina en la mano, podríamos decir. ¿Qué pasa si el Gordodán y toda esta gente pueden medir? ¿Qué pasa si lleva a Caputo? Porque va a Ujú. poner todo sobre la mesa, porque para mi ley
las elecciones. Vos sabés que en casi las últimas 2 décadas, los gobiernos pierden los oficialismos pierden las elecciones de medio término en toda América Latina, entonces va a ir a tratar de ir contra la tendencia, como el salmón, viste, claro, que va contra la corriente, va a tratar de poner todo, va a jugar a Burri, va a jugar todo lo que tenga que jugar, capaz bien. Petri en provincia, o sea, aunque tenga que desarmar el gobierno, porque eso no le importa a Milei. El día después de las puede elecciones haber testimoniales, puede haber lo que sea. Puede y traerlos todos de vuelta, no tiene ningún inconveniente, no hay ningún dilema ético, moral, nada. Nada, no estamos para esas cosas, está claro, no estamos para el tema éticos. Lo último, que me quedo sin tiempo, ¿qué pasó este año con la imagen de Milei? ¿Cómo se explica que un gobierno con un ajuste tan potente, con tantísimos sectores sociales que han visto golpeados sus ingresos, siga teniendo la misma imagen, tal vez un poco mejor que al principio? Dos cuestiones. Una es, vino a bajar la inflación, esa es la demanda social, lo bajó. A mucha gente dice, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, pero bajó la inflación. Una inflación que todavía por otra discusión la hemos tenido en otro ámbito, donde arranca devaluando y el primer 25% de diciembre del año pasado fue un poco parte de la devaluación, después enero tiene mucha inflación y después cae rápidamente. Y después esta imagen de inflexible, ¿no? Esta imagen de no negocio nada. Veo un ápice de corrupción, lo echa ministros que no saben muy bien por qué, la echó a Diana Mondino por haber votado una elección en la ONU, nunca, a nadie le importa cómo vota la Argentina en la ONU, salvo el que está en el tema, pero esa imagen de inflexible dice, bueno, este tipo no es la duda de Alberto Fernández, la duda de Macri, el Macri que iba y venía, no, eso es valorado, es valorado en esta instancia, en este primer año de gobierno. Si hay algo que tiene la opinión pública, y a esto nos dedicamos, es la volatilidad, ¿no? Claro. Un día sos campeón mundial, otro día hasta te sacan hasta el banquito, ¿no? Entonces hay que ver cómo sigue, porque creo que, y con esto termino, cuando arranca la convertibilidad había muchas dudas, pero planteó una regla de oro, ¿no? Sacó la llave y la tiró lejos. Esto no funciona. El carry trade es muy inestable, es muy del día a día, y este es un problema que tiene que lo conocer mejor que yo. Entonces, Milei todavía no tiene esa llave maestra, no ha podido construir esa llave maestra, y por eso sigue el cepo, aunque todos le piden que lo saque. Entonces, ahí tiene un lugar, digamos, que todavía no está claro si este modelo es sustentable. Bien, clarísimo, Carlos. Muchísimas gracias por este análisis. Te mandamos un abrazo. Bueno, gran abrazo. Buenos días. Carlos de Angelis, allí sociólogo, analista político, analizando